Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Desde luego, nuestros adversarios pues nunca van a estar conformes con nada, pero si nos ponemos a ver lo que dicen nuestros adversarios, que pues los entiendo, están muy molestos porque ya no pueden robar, ya no tienen privilegios, ya no mandan. Es que la gran reforma de nuestro tiempo es la separación del poder económico del poder político, porque antes eran los potentados económicos los que mandaban, eran los dueños del poder económico, el poder político, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ayer hablábamos de eso, recordando la Constitución del 17, cómo en el periodo de 36 años de política neoliberal se modificó la Constitución hasta llegar a ser prácticamente una norma máxima, una ley suprema para llevar a cabo las políticas porfiristas. Durante estos 36 años se legalizó con reformas constitucionales el saqueo en nuestro país. Increíble. Había corrupción en los gobiernos posrevolucionarios, pero no se habían atrevido a entregar las tierras ejidales, el agua, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los bancos, los puertos, los aeropuertos, a privatizar, decía yo, hasta las cárceles, las guarderías, la educación, la salud, todas las reformas que se hicieron a la Constitución. Claro, se fue perdiendo la letra, el espíritu original de la Constitución del 17. Pero también, como lo dije ayer, la Constitución no ha muerto porque el pueblo decidió llevar a cabo un cambio, una transformación. Y hemos estado enviando reformas para recuperar el origen de la Constitución del 17, porque en el periodo neoliberal no se legisló nada en beneficio del pueblo. Todo fue para beneficiar a una minoría, porque en sentido estricto no había democracia, era una oligarquía la que dominaba,
con fachada de democracia. Era una república simulada. Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. Por eso es lo de la aviación. Están molestos porque en el fondo lo que imperaba era la corrupción y el influyentismo. Entonces ya no hay eso. Ahora hay transparencia y honestidad. Bueno, en ese sentido, presidente, también le quiero preguntar sobre una declaración que hizo. Bueno, en primer lugar le quiero preguntar cómo interpreta el llamado a la reconciliación de la oposición en medio de campañas de golpeteo político. O sea, la oposición pues llama que debe haber una reconciliación, pero pues hay campañas de golpeteo. ¿Qué les diría en función del cambio que considera que debe de continuar en el país? No, yo pienso que tiene que haber respeto, pero no somos iguales. Hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías. Por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa, pero hacen valer sus derechos en el Congreso y lo mismo en el Poder Judicial. Pero como hablábamos, esto es bueno y no vamos nosotros a dejar de insistir en los cambios. Ayer lo dije, vamos a continuar impulsando las transformaciones en beneficio del pueblo. Sería muy fácil
nombrar a el presidente o la presidenta desde Palacio Nacional, como se hacía antes, de la Corte. Sería fácil conseguir la aprobación de todas las iniciativas que enviara el Ejecutivo al Legislativo. A veces cuando dicen queremos diálogo, nosotros decimos no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Acuérdense ustedes cuando estaba Carsten de secretario de Hacienda, yo creo que era Calderón el presidente, aprobaban los presupuestos por unanimidad. Es decir, todos los diputados. Antes se les llamaba levantamanos. Ahora todo es electrónico ya. 3 años aprobando el presupuesto de manera unánime. ¿Qué acaso Carsten es el gran maestro de la política? No, es que repartían moches, maiciaban, pero todo ese dinero se quedaba arriba en beneficio de una minoría. Por eso no había presupuesto para el pueblo, porque también el gobierno no tenía como propósito beneficiar al pueblo. El gobierno, su función durante el periodo neoliberal fue facilitar el saqueo, un facilitador del saqueo. Se dedicaban a facilitar el traslado, la transferencia de bienes públicos a particulares. Esa era la esencia del gobierno. Era como una oficina para entregar contratos, concesiones y vender bienes nacionales a particulares. Entonces, era otra situación. Por eso ahora pues ya no es así. Diálogo, sí, pero sin corrupción. Vamos a negociar. ¿Qué vamos a negociar? Impunidad. El que se siga entregando el presupuesto a particulares, a una minoría, que se siga permitiendo el tráfico de influencia. Es como lo de los medios. Si nos arreglamos con un buen contrato de publicidad, pues aplaudir y a callar y a quemar incienso al presidente.